mi infancia transcurrió en un ambiente católico impuesto por mi madre. Impuesto no, porque ella era, aunque ella me hacía ir a los domingos también a una iglesia protestante, ella era firme. No, es cierto. No, si algo creo que constituye parte de mi formación así en materia de supuesta tolerancia de exceso. Sí. Como es una señora católica, como mi madre, me mandaba a misa de 9, que me gustaba mucho por la música, ¿verdad? Y entonces me daba instrucciones de cruzar el parque para ir a la escuela dominical protestante. Entonces, por eso ahí empecé yo a entrarle mucho a la Biblia y no hay problema, yo no tenía conflicto ahí, y ella decía una cosa muy razonable en una persona como ella, que no tenía tampoco una formación académica, en ninguna religión, en ninguna iglesia le van a enseñar nada malo. Claro, bueno, claro. Eso me parecía muy bien. Claro. Pero había cosas que sí ella muy curiosas. Ejercía el catolicismo de una manera algo heterodoxa también, porque, por ejemplo, me instruyó para que yo me confesara. Y tampoco me molesta, yo creo que eso tuvo su efecto sobre mi carácter. Pero hacía una cosa muy rara, me hacía ensayar la confesión con ella. Y claro, eso era para mí un problema. Pero claro. Perdón, me acabo de encontrar un manualito así chiquitito que es una guía para la confesión. No, un día se los voy a fotocopiar y traerlo a los próximos programas. Óyeme, a propósito de... No, seguí con lo que es que yo... a propósito de eso de la religión, depende, es decir, no hay religión que le enseñe nada malo en ninguna iglesia, sí es cierto. Sin embargo, en ciertos sectores colombianos que eran más cerrados que el tape submarino, decía mi suegro, decía es que lo que tienen es un catolicismo de curato que dice siempre lo mismo, no hay que comer carne de gato. A lo que iba es que cuando yo le estaba haciendo una trastada a un vecino menor que yo, o un hermanillo, mamá intervenía. Primero era el guamazo que se daba entonces, era de rigor, ¿verdad? Y después me decía, solo las ratas quieren con las uñas. Yo nunca supe de dónde salió eso, probablemente del folclore jamaicano. Solo las ratas quieren con las uñas. Y claro, yo siempre entendí lo que había detrás. Es una metáfora muy rara, pero yo creo haberla entendido. ¿Crees? No, sí. Y claro, yo siempre porque cuando me decía eso, después de haberme dado el guamazo, yo me arrepentía de haber hecho algo, haber tratado a otra persona. Y eso siempre lo conté porque un día de estos, una persona que yo quiero mucho y que aprecio, me llamó para regañarme, pero con mucha amabilidad. Y me recordó a mamá, casi que la conversación con esa persona era solo las ratas. Y decía que yo había sido descortés con vos en un debate que tuvimos. No, pero tranquilo, yo lo que quiero decir es que me pareció escuchar la voz de mi madre resucitada, y lo agradezco, así como considero que mi madre es que vos sos muy vehemente, lo cual es natural. Mi madre me amansó, por así decirlo, con eso. Pues ahora agradecí que me lo dijeran, porque entonces me da la oportunidad, si te dije algo grosero, te pido perdón. La verdad es que... No hay que confundir la vehemencia con cuando la grosería, es otra cosa. Porque también si uno dice, bueno, cuando uno convive mucho en un espacio con las personas, tarde o temprano le va a hacer un feo. Entonces, eso es inevitable, pero uno tiene que entender que cuando la mamá le da un guamazo y le dice que solo las ratas quieren con las uñas, entonces hay que decir, bueno, perdón. O sea que vos arañaste aquí a Álvaro. Mira, era como, no sé, Mira que eso como su mamá, aquí don Vladimir,
vio el programa y me dijo, sí, estuvo muy duro. No, una cosa, Estoy pateando. como quiera que... Yo sé, estoy bromeando. Pero bueno, pero es el arte, vamos a decir, de la discordia, del debate, Sí, pues claro. de la dialéctica de pensamiento, de la oposición de ideas. Eso es. Sí, sí. Lo que pasa es que si uno está acostumbrado a eso, no importa con qué vehemencia se oiga el interlocutor. Y ahí uno nada más oye la vehemencia y el intercambio de ideas. Pero tengo que recordar más a mi mamá diciéndome solo las ratas me quieren con las uñas. Porque eso, yo entiendo la metáfora. Yo estoy acostumbrado. Me parece que ahí no debe ser. Sin embargo, ¿cómo hacer? Imagínense que uno fuera en uno de esos botes de remos bajando el reventazón. De vez en cuando le da con el remo al compañero. Nunca he tenido esa experiencia, pero seguro que sí. Por eso es que alguna gente se cae de la balsa, seguro lo empujan. Exactamente, ¿verdad? Pero es curioso que, porque uno termina hablando siempre un poco de la educación. Ahora voy a oír mucha teoría sobre qué es lo que está fallando en la educación. Y dice uno, bueno, no, ¿dónde están esas fallas? Así que teóricamente exponen cuando los métodos que usaron conmigo, yo no digo con nosotros, porque no sé cómo le fue a los demás exactamente, funcionaron de una manera que yo no me quejo. Los Yo no resultados sé. que me los llevé y... Sí. Bien Pero llevados. bien llevado. Oíme, solo la rata, ¿no? Oíme, lo que pasa, bueno, yo no puedo decir pues que las maestras, que casi todos, por lo menos nosotros, lo que tuvimos fueron maestras. Solo en educación física había un maestro, los demás siempre fueron maestras. Bastante rígidas, pero sí enseñaban. Yo he comparado un poquito con la formación de mis nietos, ¿verdad? Que sí es mucho más suave, mucho. Es decir, la filosofía de ahora es que al niño, ¿no? Así como no le puedes dar una nalgada, Dios me libre, porque te acusan. Entonces, igual me da la impresión de que en la maestra se preocupa mucho por no ser muy dura. Sí, bueno. Digo yo, porque yo lo veía y fui varias veces a recoger a un nieto o a una nieta, y yo decía, pues que ahora sí que es vacilón esto. Entonces sí es más tenue. Debe ser mejor, pero por alguna razón Depende lo están cómo uno haciendo. eduque a los Sí, sí. chiquitos, ¿verdad? ¿Cómo? Depende cómo uno eduque a los chiquitos. Sí. Si uno claro. los educa en la tolerancia, en el respeto, y en eso de pronto uno encuentra un carajillo que si uno le llama la atención, protesta. Sí. Yo recuerdo del hijo mayor mío en 2 ocasiones cuando tenía como 5 años. En esa época estaban las campañas a favor del patronato y los derechos del niño, y lo regaño yo fuertemente. Y me dice, si me sigues regañando, lo voy a acusar al patronato. Sí, no. Porque él oía la campaña y eso, ¿verdad? Pero, digamos, nosotros no éramos de prácticas religiosas. Obviamente no íbamos a misa y ese tipo de cosas, y él, bueno, ya iba creándose en ese ambiente, ¿verdad? Y seguramente yo había hecho algún juicio alguna vez, no negativo, pero sí, digamos, de entierros y cosas así. Lo vuelvo a regañar y me dice, cuando usted se muera lo voy a llevar a una iglesia. ¡Qué amenaza, vamos! Que fue la amenaza, como era la peor de todas las amenazas que me podía hacer el Wililla. Lo va a llevar a la iglesia. Pero era la forma de reaccionar él, de defenderse frente a los regaños. Y con los nietos empiezan a ocurrir cosas como, por ejemplo, estaba preparándose, que uno dice, ¿qué hago en este caso? Estaba preparando, tengo que llevarla de la escuela de danza a mi nieta a la casa con cierta premura porque la madre la tomaría, la cambiaría para llevarla a ver los niños estos del Cáucaso. Ajá. Tuve que- Debe ser por cierto, le buenísimo. tuve que... Parece un espectáculo muy lindo. Sí, Eran lo viste. niños, No,
Yo quería tengo llevar a ganas mis de ir, nietos, sí, pero yo también. no hubo quiero ir. chance porque era a las 8 de la noche. Pero no, ya se fueron. Ya, Ya, esos días son- no, a mí me agarró. ya hacen un espectáculo de esos a las 8 de la noche. Sí, claro, no, a mí me parece. Entre semana, al día Sí, siguiente sí. hay clases. y Claro, ahí se no, puede. no, Bueno, no, pero también eso depende de muchos factores prácticos sí. para la empresa que los trajo. Sí, así es. Des- Cuando ella yo no me acordaba cuando me explicó que había que apurar. Entonces, para entretenerla, le empecé a contar el cuento de Prometeo, porque a Prometeo en una Sí, montaña claro, del claro. Cáucaso, Claro. ¿por qué se llama el Cáucaso? Los países. Ay. Y entonces, Prometeo encadenado. Sí. Hay un libro que... entonces llegamos a la casa y empiezan a prepararla. Llega la mamá corriendo a prepararla y de pronto baja ya vestidita y llorando ella. Y a mí me conmueve mucho. Pucha, Con todas las mujeres, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, ¿qué te pasó? Y todavía no podía decirme, pero me señalaba acusadoramente a la mamá, como diciendo, castíguela ahí. Claro, todo eso vino por una discusión sobre lo que debería ponerse y lo que debería ponerse para ella. Pero después, ahí entonces, le complementé el cuento de Prometeo con otras cosas. Pero digo yo, ¿qué hace uno en un caso así? Porque yo lo que no quería era que llorara ella, pero si me pongo un majadero, entonces me echo encima. Nietos, esa es una palabra mágica ahora. Sí, ¿verdad? sí, sí. No, tengo un nietillo que está esperando que yo me muera. ¿Así? A llevarte claro. a la iglesia. No, Para ser el... no, porque en algún momento hablamos de mi muerte y de mi entierro y se habló de la cremación y de dónde podía ser enterrado yo. Entonces yo dije que yo podía ser enterrado a la par de mis perritos que están en el patio, que siempre me han cuidado. Entonces ahí tengo un montón de perritos enterrados, ¿verdad? Sí, claro. En una parte del patio. Amarrados no, esos están en mano. Eso está en otro lado. Entonces el nieto se queda dándole vueltas, 5 años tiene Julián, y se queda dándole vueltas al asunto. Entonces un día llega y me dice, quiero conocer dónde están entonces los llevo a conocer el lugar donde están enterrados los perritos. Ah, bueno, ahí. Otro día me dice, ¿dónde es que te vamos a sembrar? Bueno, eso es poético. Muy poético, Claro, claro. Pero me añade que yo creo que te vas a morir como dentro de un mes, claro, que ya han pasado como 2 de eso. Pero yo creo que está esperando a ver cómo me van a sembrar. Sí, claro. Muy poético, linda forma. Ahí Claro, me van a sembrar, claro, ya sé que me van a sembrar, no me van a enterrar. Término más correcto. Sí, hecho muy por mi nieto. bonito, porque Lindo. eso significa Sí, sí, vida. vida. Sí, claro, sembrar para que No, reproduzca. pero ahí donde están los perros, yo tengo un platanal, entonces, un bananal, tengo ahí unas matillas de banano y me producen mucho, ellos saben, pero lo que no asociaban es que debajo están los perros que alimentan esos bananos. Sí, bueno, las preguntas sobre el tema de la muerte, sobre todo de los nietos, son conmovedoras, ¿verdad? Porque Sí, están, claro. están pensando en eso, ¿verdad? Yo creo que cuando tenía la edad de ellos, creía que era inmortal. A mí lo que me pasa es que ya los nietos son grandísimos. Acaba de cumplir el menor 20 años. ¿no? Ah, bueno. Y las otras, una va a cumplir 28 y la otra 26. La menor de las nietas tiene 24, 25 años. De Pero manera que dichoso. no, ya yo no tengo, Dichoso. yo necesito más bien un bisnieto. Eso Ofrezca estímulos y premios. Yo Eso ofrezco. es lo Eso que es. te voy a hacer, sí. Sí, claro, Tenés razón. claro. Claro. Una buena beca para el bisnieto. Asegurada la educación o algo así. Entonces sería una vaca. No, como hacía uno en aquel entonces, hagamos una vaca, decía uno. Sí, una Era un suma. montón de plata para comprar algo. No, no. ¿Qué tira? Íbamos a hablar de una cosa. Y cuando empezaste creí que ibas a hablar de eso y no se tocó lo ¿De de qué? las placas que dijiste. Ah, no, pero ahora dejemos eso por otro programa. porque ya se nos Otro acaba el- programa, pero- Ok. para desplumar bien a... No, pero a propósito de esa conversación iniciada por Fernando del regaño de los niños y esa cosa y el castigo de antes, que eran
ese tipo de cosas. Ahora los chiquitos no aguantan carga. No, que va. Un nietillo mío también le reclama a su padre un día que lo regaña y lo jala un poco así, entonces le reclamó y dice, me estás jalando muy fuerte o algo así. Le digo, sí, claro, como que ahora hay unos ámbitos de respeto que están como muy bien acentuados en los niños. Sí. Niños educados y una que tienen ya nalgada, ciertos parámetros un fajazo ahora. No, que tienen ciertos algo. parámetros de relación. Sí. Ya saben que no se les puede castigar físicamente, que no se les puede levantar muy duro la voz, que etcétera. Hay que traducirles los conceptos. Ahora que decís eso, yo recuerdo que yo era presidente de la Asociación de Autores. Yo no sé por qué, porque... En el año 82, y yo era fiscal tuyo. Sí. Entonces, cuando se hizo la Asociación de Autores, no sé si antes Beto había sido Cañas presidente. era el presidente, Sí. Calufa era el tesorero y yo era el secretario. Esa fue la primera directiva. Pero, entonces, de pronto yo no recuerdo cómo fue que ocurrió, pero me vi interviniendo ante las autoridades para protestar porque en las librerías habían confiscado, es decir, se habían confiscado a las librerías un libro que le llamaban como apodo al libro el pequeño libro rojo de los niños, pero era un libro escrito por un autor escandinavo, donde a los niños se les decía los derechos que tenían en este sentido que estamos hablando. Y aquí lo estaban censurando, tanto que fue confiscado. Y yo recuerdo que la autoridad, no me acuerdo quién fue, cuando se enteró que eso se estaba haciendo por mi protesta, que probablemente muy vehemente, pero bueno, entonces rectificaron. Pero fíjate que hablaste de las fechas, ¿ya? Sí. Y no. El 82, bueno, me parece que fue en el 82 Por ahí, cuando yo también fui miembro de la Junta y vos eras presidente y yo fiscal. Pues yo fui, es que lo que pasa es que yo fui, 81, creo que... ¿Qué año? Yo fui 81, 8 años. Pero, ¿Cuándo fue que Fernandito Bolio creó él fue el que en creó los 60, por en ahí, los 60. cuando se creó la editorial Costa la Rica. ley que creó la editorial Sí, Costa Rica es del exactamente. 63. Por ahí, por en esa Bueno, época. yo estuve 3 años porque me fui del país. Con esa era una directiva muy simpática, era Beto Cañas, Calufa y un servidor. Y había un fiscal que no me acuerdo quién era. No era González, el escultor. No, Hernán. Hernán. No. Y era- Julieta Pinto no estaba en ese. Julieta Sí. Pinto. yo Julieta recuerdo Pinto vagamente era, ese sí, grupo. sí. Y aquel señor de Esparza Elizondo. No. Sí, Bi- pero no. Bicho era como el Bicho Elizondo, sí, pero eso No, fue no, después. Bicho no. Bicho no. ¿Cómo se llama este Elizondo? Sí, cierto. Elizondo Arce, que escribía cuentos. No, pues seguro fue después. Sí, Porque lo eso que pasa es que estoy recordando gente Sí, que sí, estuvo en claro. eso, sí. En esa época de la censura, operaba una oficina de censura, Fernando. Sí, es que sí. aquí operaba, para quienes nos oyen y nos ven, una oficina de censura Sí, claro. que intervenía espectáculos públicos. Claro, prohibía que intervenía, películas, y pues, hacía- películas, obviamente literatura, en fin. Sí, sí. Era la Pero- Inquisición moderna en Costa Rica. Pero yo Definitivamente. quiero... Y eran unos viejos, porque ahí no habían señoras. no, claro. Unos viejos seguro tenían unas orejotas así que andaban haciendo chismes y unos ojotes así también, ampliadísimos para ver qué Uno pescaban. era tío mío. Hay una cosa que me gustaría comentar, porque cuando... Viejos horrorosos, hay que poner una lista, ¿En hay qué- que ponerlos en marco de oro para que la ¿En gente qué sepa periodo quiénes eran fueron diputados? los censores de Costa Rica. Francisco Antonio Pacheco, Carmen Valverde y Alberto Cañas. Fue cuando Es fue que Beto estuvo dos Bueno, veces. cuando, en el 80, no, pero que en el consideran 90. los tres en el periodo, En el de José, periodo de José en María. que asume José María, Exacto. Así fue la segunda de en el Beto. 94. Ok. Porque Beto le pone la banda presidencial a José María Sí. Bueno, y parecía como si fuera el Tata poniéndoselo al hijo, estaba emocionadísimo. en ese periodo, No, perdón, es que cuando a ver si te acordás, el discurso de Beto, cuando asume la presidencia, elogió a Rafael Ángel. Y dijo No me que- acuerdo, pero ahí, bueno, pero digamos, no, el es que acto más hay algo emocional interesante. fue cuando él le pone la banda Yo sé, presidencial no, a pero José es María, que- porque pero- eso él lo quería hacer. Yo sé, pero es que quería hacer un comentario muy interesante, que él se refirió al hecho de que
qué diferencia lo que había sucedido en el 48. Es decir, que Rafael Ángel, hijo, había heredado un excelente gobierno y tal y cual. Y bueno, y le toca el discurso a José María y dice, yo no sé por qué don Alberto habla de un desastre de gobierno, ahí habla de que me dejó las arcas llenas, yo no he encontrado ni las arcas, y yo no sé dónde están las arcas, ¿te acordás? Y dijo horrores de... bueno, sí. Y Beto así, no hallaba qué hacer porque Beto lo había elogiado. ¿Ya aterrizamos de cabeza o de panza? Bueno, claro. No sé, así fue, le dijo eso que...